Estamos aquí otra vez para ver las noticias y reacciones a canales. Minas ilegales de las Filipinas. Las trabajan con mercurio. Hay unos problemas con la salud. Ven en el mercado negro. Había muerto en su mina. Llamar mercado. Normalmente producimos. Aunque Es peligroso donde trabajo. muchos Los sobornamos dándosela. la explotación minera deja un rastro de devastación. Se necesitarán muchos años para que este lugar vuelva a ser como antes. Tienen neumonía y males por el trabajo en las minas. Argentina, la fractura del gobierno de Alberto Fernández. Menos alimentos en Reino Unido por el precio del gas. ¿Por qué América Latina es el próximo gobierno alemán? Es importante para el próximo gobierno alemán. 10 millones de extranjeros no pueden votar en Alemania. $10 millones, que bastantes. Tendrían que poder votar entonces. Porque la América Latina es importante para el próximo gobierno alemán. Rubius. Preguntando cosas random a Alex. Un poco de Rubius. Conquering demons is what I do. As the fight begins, Shao uses his Se ha abierto la puta. Quien no se quite las luces en su casa ahora mismo es puto. The life of police inspector is not the easiest one. I have never been able to start a family, for example, too many days, ahora os traduzco. Vale, la vida del policía inspector no es la más fácil que se diga. Nunca he podido hacer una familia, por ejemplo, demasiados peligros en el trabajo, bla, bla, bla. Vale, soy policía y me ha llamado uno de los psiquiatras más importantes de la ciudad. Parece ser que tengo que ir a una casa porque algo ha pasado. Espero que no la haya cagado y haya venido aquí solo. ¿Qué coño quieres ver? Hostia puta. El sonido está demasiado alto, tío, no puedo bajarlo. Encuentra el panel eléctrico. Se ve muy bien, el puto juego de mierda este. Interactuar. Necesito algo para llegar a la cima del gabinete. No sé por qué me dices, pero vale. Top of the cabinet, Examinar, foto. Rotar, no sé qué. ¿Hay algo que se pueda coger aquí? Un paquete de Marlboro. Paquete de Marlboro. Me puedo esconder aquí dentro, vale, eso es mala señal. Marlboro, no será Marlboro. Es mala señal porque va a empezar a perseguirla. De restar, clic derecho, puedo hacer zoom. Vale, lo que está cerrado todo. Examinar otra foto, vale, parece que es una familia numerosa. 4 hijos, un señor barbudo y la mujer que seguramente sea la que nos mate. Parece que puedo encontrar electricidad, ¿eh? ¿Con el shift puedo correr o qué? Vale, sí, con el shift corro. Un poco me pega y se van a correr, ¿verdad? Aquí dentro, ¿qué cojones hay? Bloqueado, es todo cerrado, tío. ¡Subí! Vamos a matar. Pues me da un paro cardíaco. Vale, cerrado, crouch, vale, puedo agatarme ahí cuando está abierta la puerta. ¿Verdad? Joder, está todo cerrado, gente. Tendré que encontrar la llave entonces de algo. A lo mejor aquí. Vale, ninguna llave. ¿Esto qué es? Ácido muriático. La waifu de la casa. Aquí está, posando. Examinar. A lo mejor hay algo dentro aquí, A ver, ¿puedo hacerle zoom a esto? Jarrón más inútil que he visto en mi vida. Vale, el candelabro este no tiene nada. ¿Cómo se llama el candelabro de la Bella y la Bestia? O Vías o algo así, ¿no? Sebastián. Creo que era Sebastián. ¿Lumière? ¿En serio? ¿Quién coño era Sebastián entonces? Necesito algo para llegar ahí arriba, me dice. O sea, que hay unos cuadros ahí que a lo mejor son importantes, pero ahora mismo no puedo. Necesito como una escalera, una mesa o algo, ¿sabes? Vale, aquí hay cosas, Expire Identity Card. Angelo De Santis, nacido en 1925, joder, hacía tiempo. Nació en Torino, psiquiatra, pelo marrón, ojos marrones, caducó en 77. Entonces, ahora.
What is the plan? Tengo que encontrar el panel eléctrico. ¿No era lo que estaba aquí? ¿O estoy fumando 5 porros? Había algo aquí como más raro. No, aquí no hay ningún panel de electricidad, ¿eh? Esto también está cerrado. Joder. Pick up Team Box. Y esto es Metallic Team Box, for keeping money. Ah, es para guardar dinero, ya está, tontería. Abre la cosa que has cogido. Ah, coño, espérate. ¿Se puede abrir esto? Soy gilipollas. ¡Ah! ¡Ah! Ya tengo la llave, gente. ¡Se viene! ¿Por qué hay moscas aquí? Algo muerto. ¡Ah! Vale, vamos, ¿no? Vale, sí, yo quiero, joder. Vale, esto parece un limón podrido. Esto es un whisky de 82. Vale, en la cocina parece ser, pero no hay nada. Vale, la tele no se puede encender tampoco. ¿Qué hora es? Las 2 de la mañana. Como siempre, las cosas de terror pasan entre las 2 y las 3 de la mañana. Bueno, este es el punto, tío. ¿Crees que podría abrir la basura? Ah, pues sí. Clorpromacina. Colacina. Pregunta algo, esquizofrenia, vale, son pastillas para esquizofrenia y cosas así, estupendo, genial. No sé para qué querría eso, pero ok. Acabo de ver algo muy... ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? ¿Por qué para la música, tío? ¿Por qué coño para la música, tío? Plazos. Puedes seguir, no encuentro ninguna llave ni nada, tío. Cigarrete, cigarrete. Ojo, ojo, ojo. Vamos a abrir la caja de tabaco. ¡Tabaco! A ver. Rolled paper. Uy, no. Torino 1980. AF8 BC. Espérate, no puedo girar bien. Ahí. BC BD7 CA8 DA9. Está corriéndose. ¡Hijo de puta! Hay algo por aquí. Hay otra nevera aquí. Oh, ¿qué coño es esto? Este no lo he visto, Hay una puta voz, tío. Yo creo que no le va a pasar nada por ahora. Nada por culo, esto, nada por culo. Está a la izquierda, tío. ¡Se ha abierto! Está demasiado silencio todo, Está todo demasiado silencio, tío. Aquí tengo que encontrar una llave solamente algo, Interactuar. Pequeña. Cerrado, cerrado. ¡Suena, tío! ¡No veo! No veo nada, tío. Es por donde tengo que ir, tío. Me estás hablando de eso, es por donde tengo que ir, tío. Es por donde tengo que ir, tío. ¡Esa caja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta rata de mierda! Ball cutters. Breaking chains and lockers. Use. ¡Wow! No hay nada, tío, porque no hay nada. Una bola. Está justo encima mía. Está justo encima mía. No pienso mirar atrás, no pienso mirar atrás. ¿De qué coño vas a ir recto? Ah. Escalera, gente. Escalera para qué, para esto, ¿no? Escalera. Ah, coño, hostia puta, joder. Foto de Camille, esta es la hija de... Perdón. De hecho, de menos, papá. Seguro que es esta que me está siguiendo, tío. ¿En serio? He tenido que coger la escalera solo para mirar esto, tío. Vale, ojo aquí, ¿Ah? Examinar, vale. Vale, he cogido un destornillador. Supongo que para los fusiles, ¿no? Aquí. Cada vez veo menos, tío. Ah, no me hace falta. Crack the right. ¿Ah? I can see a crack on the right of the gate. O sea, que puedo meter algo aquí para romperlo, creo, ¿Qué me está diciendo eso? Espérate, ¿uso esto? ¡Wow! Vale, on. No. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Pero lo había hecho? No le había sentido este puto, la verdad. No le había sentido. ¿Cómo que 1-3? ¡He muerto! ¿Ah? 1, 2 y... ¡Oh! ¡Wow! Vale, no lo salvo, pero... ¿A qué precio? ¡Ah, era una vida! Vale. Entonces ahora tengo que correr a otro lado. ¿Esa puerta no está abierta? ¡No, gilipollas! ¡Que mal nacido! ¡Para! No puedo hacer más balas. Se ha cerrado la puerta. Alguien me ha cerrado la puerta. Ay, luz, qué bien. ¿Qué coño suena? Vamos a la luz y estamos autísimos, gente. ¡Ah! No, ¿quién es? Soy tu puta madre. ¡No! ¿Está todo negro? ¿Cómo va la luz? No veo nada, tío, no veo nada. ¿Estás bien, niña? ¿Estás bien? No veo nada. Oh. What the fuck es este cuadro? ¿Puedo salir de casa, por favor? ¿Aló? It's Toscani. Who am I talking to? Hi, Inspector. I'm Angela from the Soy Ángela del department. departamento. Is everything ¿Todo all right? bien? I feel you're a little upset. Everything's okay, Angela. I just ate too fast. Have you discovered In which Bajo la this casa. environment no longer exists. Job, Angela?
Qué bien que haya luz, increíble esto. ¿Por qué me he puesto en eso? Todavía no hay nada persiguiéndome, tío. Creo que esto está Cargar. Aló, llave, The Hush, Lunch Room. Lunch Room, tiene que ser una habitación que no he visto todavía, Lunch Room. ¿Cómo? Ground Floor Planimentary. Esto es lo que... Aquí no hay ni verga. Voy un poco. No estoy para eso. No estoy para eso. No quiero seguir jugando, la verdad. Me estoy agobiando un poco. A lo mejor aquí o... No estoy para eso. Ay, este sí le tiene miedo al juego. No estoy para eso. Me está jugando conmigo la señora esta, o sea, que se vaya a jugar. No sé qué me queda. Me está inflando ya los huevos, tío. ¿Por qué me ha saltado la luz? ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa? ¿Qué sale aquí, por favor? ¡Coño, suena, tío, una moto! Lleva una moto la niña esta, la mujer esta. ¿De dónde viene ese ruido, tío? Ya está, me lo he pasado, creo, ¿eh? Ha sido una buena experiencia, yo creo que hasta aquí. Literalmente no hay nada más que puedo hacer. Ha sido un buen final, ha sido el good ending. Good ending, gente, vamos a seguir. En el suelo hay una llave. Uf, los FPS están bajando. Fuck. Arc Door Key. ¿Cuál es esa? ¿Arriba es el Arc Door? ¿Es el Arc Door? No. A lo mejor es el basement. ¿O este? No. Las que tienen cristales. ¿Es gigante la puta casa de mierda o qué? Cerrado, todo cerrado. Escaleras, cerrado. La puta que parió. Mid Hutch Key, ojo. ¡Ey! Turing Code. This section has the following. Nos lo hemos pasado, gente. Me flipa, no sé por qué. Pero sí, jugad a por gente, poco más. O sea, y todavía ni hemos visto la escena esta donde está aquí así, ¿sabéis? O sea, que le den por culo, vamos, o sea. No. Bueno, terminamos la primera parte. Hermano. Se convirtió en un dibujo, dice, y se mira como un anime, se supone. Chingo amiga. Realmente no puedes saber si está contaminada con el aparato. Hay formas de llegar al trabajo a tiempo, pero iDriver es la más cómoda. Hola, científicos de sofá, soy Jordi Pereira, el autor de Ciencia de Sofá, y hoy os voy a enseñar una muestra de plutonio que he conseguido en... Perdón, un momento. Está diciendo que tiene cero energía para nuestro cuerpo. Embotellada. Pero de nuevo, en el vídeo... Con eso no se puede garantizar si el agua está contaminada, porque los iones del metal hacen que se tiña de ese color. Es para entender lo que está pasando aquí. Empecemos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que toda el agua que bebemos contiene pequeños... del bicarbonato de sodio, el agua sí que se ha puesto con propiedades químicas muy distintas. Un ejemplo son los carcinógenos que según el fabricante deberían teñir el agua de color azul. Sin embargo, y según las mismas instrucciones deberían teñir el agua de color negro. Así que, ¿cómo quedamos? Teniendo todo esto en cuenta, me da que esta lista de regulantes que van casa por casa usando de esta manera les convencen para que... En definitiva, si vivís conectados a la red municipal o bebéis agua embotellada, en principio no os debéis preocupar por nada porque el agua que bebéis es potable y no contiene cosas raras. De todas maneras, si por cualquier motivo sospechaseis que vuestra agua está contaminada, este trasto no os va a dar ninguna información útil. Lo mejor que podéis hacer en ese caso es tomar muestras del agua que os preocupa y mandarlas a un laboratorio especializado que os pueda decir cuál es su composición exacta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Entonces, Veritasium. Mr. Best. Show to TV. Fernando, tu logro histórico, Mr. Best confesó cuánto gasta en videos, piden prohibir Free Fire. A ver, entonces tenemos a... ¿Cuántos suscriptores tiene Fernanfloo? 43,2. Entonces,
Lo importante es las vistas. Los suscriptores no tanto. Porque si tienen suscriptores y no le miran los videos, entonces ¿cómo va a ser? Bueno, sigamos con Tops de memes insanos. ¿Sabías que los camarones nacen del sexo masculino pero lentamente cambian a femenino durante su maduración? Igual que los hombres que hacen TikTok. Marica. ¿Te gustan mucho los M&M? No, siguiente pregunta. Hola, mamá. Dime que va a llegar Bilbao. Siéntate un mensaje oculto en la mano. Anne, buenas noches. Llego a Bilbao sobre las 6 de la tarde. Entre que cojo las maletas y todo eso. Serán sobre las 6 de la tarde. Vale, un besito. Vale, a las 6. ¡Está bien! Falló BBVA. Ni me di cuenta. Me preguntan, ¿por qué le mandarán tantas fotos de nepes a Facu? Que comparta unos. ¡Diablos, señorita! Nuestro aeropuerto se transforma para ti con más de 330 millones de pesos de inversión que renovará y modernizará la fachada de la Terminal 1. Con un puente peatonal, vialidades, pasillo externo, cubierto, núcleo de elevadores y escaleras. Un abrazo y una oración para tu papá. Abrazos, no balazos. Dale un abrazo. No puedo creer que ningún canal venezolano está transmitiendo el partido entre la Vinotinto y Paraguay por las eliminatorias de Qatar en 2022. El partido es mañana a las 6. ¡Ah, con razón! Tenis del 6, son nuevos. Mis niños me los rayaron y ya no los pude cambiar. Azul, la silla. La silla perfecta para la visita indeseada. No sirve una silla así. Solo se lastiman. Los niños o ustedes mismos. Neta, me lo juras. Hoy no puedo hacer eso. El rostro de Jesús se ha reconstruido con inteligencia artificial y así luciría. Eso es muy feo. Jesús era una preciosura de hombre encantador. El príncipe encantador. Chale, ni que estuviera tan carita. Sus ojos eran lindos y hablaba en arameo. No les entendía su lenguaje. Pero ese nada que ver con Jesús. Se ve que es un hombre común y corriente. Y Jesús tenía mucho amor por el prójimo. Nos enseñó a amar al prójimo. Nada que ver con ese de la foto. Ese parece más árabe. Cambio recuerdos de mi ex por cualquier cosa que sirva. Ya no hay boda. Uno es de oro y el otro de plata. ¿No quieres hacer un trabajo de albañil? Acá me así le pido a mi señora que se case conmigo. Me tientas, pero no. Fotografía tomada desde el satélite de Sintra. Los que no saben dirán que es falsa. Los que no saben dirán que es falso. Entonces tenemos aquí no sé, aquí un gran huracán. Aclaro que es broma. Uno durmiendo. Oye, Marshall, ¿nunca te cansas de equivocarte? Despacito, mi gente, todo tiene su porqué. Paso a pasito, relajadito nomás. ¿Sí o qué? Gracias, Shane. ¿Esto donde nunca me encontrarás? Andas aquí, hijo, en Chetumal. Sí, tía. ¡Lo arruinaste todo! Buenas noches. ¿Alguna sugerencia? Especial. Juan Valdés. No me ofenda, no soy calvo. Bueno, me... A la paleta de sombra. Oye, a todos. Nuestra primera clase presencial se fue justo cuando nos tocaba clase con él. Una lástima. Género, aún es algo. Nado 5 veces por no hacer caso. ¿Qué bien va? Este es el grupo de Jugar la Gap muy pronto. Pero famoso no. Oje de hace 100 años. Charla de jóvenes de en uno, canto y todo. Menos jóvenes de poemas, una manada de carnívoros. Me apena tanto que murió. Venecia. No se le puede llevar música a eso. ¿A qué? A mí me gusta, te puede gustar. Les comparto. Lo de tu tiempo era mejor. Pero si es verdad, la música que escuchan. ¿Qué tiene? No se le puede llevar música a eso. ¿A qué? A mí me gusta, te puede gustar. Les comparto la foto de hoy. Mi esposo y yo de moda Sailor Moon. Hola, hermosa. Vi que me invitaste a un grupo y me parece muy linda. Espero que no te moleste, pero creo que deberíamos conocernos. Soy un buen partido, soltero, guapo, sin hijos ni compromisos. ¿Qué dices, bebé? Señor, soy la maestra de su hijo. Por eso. No te preocupes. Bueno, te la... Nada, soltero, guapo, sin hijos ni compromisos. ¿Qué dices, bebé? Señor, soy la maestra de su hijo. Por eso lo agregué al grupo de tareas. La das muy cara, tengo que comprar control. 100 pesos. Por eso lo agregué el grupo de tareas. Dice, siendo caro, no tengo más económica, una disculpa. La das muy cara, tengo que comprar. Claro, no tengo más económica, una disculpa. No te preocupes. Bueno, te la compro, pero a ver si me aceptas una invitación a comer. Se le complica 100 pesos para una TV y quiere invitar a salir. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Me hizo la mañana ver el perfil de mi profesor de apicultura. Mi papá con un pescado, mi papá conmigo. Es muy parecida a mí, quiero llorar. Uy, qué rico. Me gustaría que me hiciera eso, la de cabello negro. Está riquísima. Le voy a decir. Que no se te ocurra. Como para pedirle que sea mi novia, pero es mi... No se le ocurra, compadre, eso no se hace. Y casarnos con nuestras primas. ¿De qué hablas? Sí, el mío está bien chulo. También quiero vivir esa... Si tienes lugar, cosas que con el tiempo se van deteriorando, se pierden. Estoy de acuerdo con el desconocido. Video de una chica linda bailando existe. El viejo de 40 años con 30 hijos y 2 órdenes de alojamiento. Uf, eso me prende. Yo, llamo al gato por su nombre. El gato, ignora. Yo, el gato. ¡Sole, aquí voy! Come on. Why are you looking at me like that? What an exotic creature. La gente cuando saca un 8 en un examen. Yo cuando saco un 5. La gloria, amigos, la gloria. Que no se te vayan a acabar las chispas. La verdad es que dice. Ahora sí, 50% más chispas. No mames.
50% más chispas. Ay, sí, cómo no. Y ahí, nada, que hay entonces. Es un 50% más. ¿Cómo habrá sido 50% menos? Chispas y más chispas. Oso, eso es mentira. Mi pito es como el martillo de Thor. No cualquiera lo levanta. Se llama disfunción. Y ya está el tratamiento, carnal. Ahora, dígame cómo la paro. Ya no puede pararse. Maestro, me gusta mucho todo lo que te digas. Me gusta mucho todo lo que te digas. Me gusta mucho todo lo que te digas. Un segundo. Ahora sí, ¿cómo? ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapo, claro. ¿Cuál crees que es tu mejor atractivo o tu mejor arma? Mi mirada. Mi mirada. A ver, una mirada. Tremenda vida. Formas de decir voy al baño con educación, parte 3. Si me disculpan, tengo que ir a salpicarme los cachetes. Ahorita vengo, voy a echar a volar a la cacatúa. Me permiten, voy a tener un momento all brand. Con su permiso, le voy a mandar un regalito al Pennywise. Ahorita vengo, voy a echarle un hueso al caldo. Si me disculpan, paso a echarme un cafecito en taza grande. Paso a retirarme, que el perro ya está asomando el hocico. Jamás pensé que algún día me iban a hacer útiles esta manga de castañas que crío. Bueno, ¿sí se vieron? ¿Qué estás haciendo? Ayudando. El pato que consume sustancias del salón. Exponiendo que las drogas son malas. Ay, Exponiendo que el estafador salió estafador, Inculpa más bien. las sustancias son malas. No me digáis que aquí no parece que alguien le esté obligando a decir eso. Cuando ya eres una de casa y comprendes por qué tu mamá siempre andaba encabronada, si después de varios años uno entiende. Es sorprendente. Todo cobra sentido. Todo cobra sentido. ¿Prefieres 100 pesos de propina o un consejo millonario? Pues realmente necesito el dinero, pero elegiré lo que es mejor para mi futuro, así que elijo el consejo millonario. Excelente elección, amigo. Pues mira, compras 4 departamentos, rentas 3. Se llama ingreso pasivo, mentalidad de alfa, papá. Hola, mami. ¿Qué haces? Dame esa camiseta. ¿Quieres tú? Mira, papi, solamente le pone poquito de agua. ¿Qué saludo, bonito? Que lo deja, con el se rápido. Ya, y la extiende. Y ya, y le ponemos ganchos. ¿Se entendió? Sí, ma, ya entendí. Mi novio y yo en la comisaría por andar de calientes en vía pública. ¿Ya está paradito? Ay, se siente calientito aquí, órale. ¿Por qué Hollywood está en Hollywood? ¿Qué? Eso no parece tener sentido. Lo único que sí tiene mucho sentido es que no hay mucho sentido. Yo con las verduras. Yo con la comida chatarra. Ay, qué rico. Le ruego que piense en su salud. ¿Te gusta la fruta? ¿Tú no comes fruta? ¿Te gusta la fruta? ¿Nos desvelamos? Buenos días. Creo que nos desvelaron. Eso llovió mucho. Señor Harris, tienes que salir a la calle. El gato del vecino ya se ha olvidado de esa movida que tuviste ahí, seguro. Ya está, hijo de la puta, fuera. Traigo algo en el ojo, pero no sé qué es. A ver, sóplame. Hermana, yo no voy. Sé sutil, Henry. Por favor, delicado. Oye, cabrón, ¿me quieres explicar qué son chairetas en tu coche? ¿Cuántas veces te he hablado de esta pendejada? Ya me sientes... ¿Qué parece abrirla, no? Mírenme. Pronto cerveza ahí. ¿Antes de desayunar? Creo que no le llegó el mensaje. Yo, ya entendiste la imagen, entendiste la vida. ¿Qué no importa el color del huevo? Lo importante es desayunar. Creo que no le llegó el mensaje. Yo, ya No le llegó el mensaje. ya me lo miré, la de la vida. ¿Qué no importa? ¡Pasa como Julio esa llave! ¡No te pases! Bravo, abre la otra cerveza. Sí, ya es tarde, ya me Una lo miré. persona blanca y una persona negra, se supone. Vamos a quedar en mi cuarto. El profe, quien termine el examen se puede ir. Yo sin ni siquiera haber puesto la fecha. Si los elefantes... Vamos a quedar en mi cuarto. Ay, Dios mío. Ya. ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos, nadar con vagabundos. Escribe la tonimo de las siguientes palabras. Bonito, feo, día, noche, original, hecho en China. Efectivamente, se mamó. No mames, te metes torno de aquí le digo a Michi. Es alergia. Quedaste detenido por exceso de belleza. ¿Qué? ¿Pero qué es esta mierda? No, ya entendí. Te contó así la tajada. Tengo 20. Como si fuera. ¡Ah, joder! ¡Qué daño me ha hecho en el codo, hostia! ¡Ah, verga, güey! ¡Qué pinche daño me hace en el pinche codo, la verga! ¡Ah, espagueti frito y puesto de mierda! ¡Ah, Lamborghini! ¡Huracán performante! ¡Zapata Bahía! ¡Ah, puta! ¡Es daño loco, Jimmy! ¡Brasil campeón del mundo de fuchibol! ¡Ay, Dios mío, mi vida! ¡Qué daño me ha hecho en el codo, ya! ¡Mamá, no! ¡Dame esa cosa que compra nueva porque tú haces hablar la puerta! ¡Este derecho que le compra el plástico, ya! ¿Y la puerta de hielo o qué? ¿Cuándo es ella la que te invita a ver Netflix? ¡Qué golosa! Entonces debe ser traviesa. ¡Traviesa! Alguien que me bendiga a una pila de teléfono Samsung Galaxy Prime. Señor Todopoderoso, porque tienes el don y la facultad, te pedimos que bendigas la pila del Samsung de nuestra hermana. Esperamos y escuches nuestra petición. Amén. Creo que era Brenda, mi maestra del kinder, agarrándome porque ya se va mi mamá. ¡No, no me dejes, esponja! Refresco. No fríes. Ay, el chucho. ¿Qué cenaste? Padre, tienes severos problemas. Gobierna las más potentes del mundo. Número 10. El portón calentón. ¡Quieres ser calientes! Hola,
¿Cómo están, chicas, Increíble la fiesta, ¿no? Claro que sí. Sí, la fiesta está muy divertida, la verdad. ¿Oye? ¿Qué? Oh, mira, una guitarra. ¿De dónde salió? Te vimos cuando llegaste con ella, la trajiste desde tu casa. Qué casualidad. De hecho, justo yo estoy aprendiendo a tocar guitarra, la verdad. La verdad, O sea, a nadie le importa. Lo hago muy mal, ¿sí? De hecho, ¿quieren que toque algo? No, no queremos. No me insistan. Ya te dijimos que no. Solo porque me insisten voy a tocar algo, ¿sí? Pero no se burlen, sí, por favor. Lo hago muy mal, O sea, lo hago pésimo. Pero como insisten, voy a intentar. ¿Y hay mosquitos en tu pueblo? Sí, hay uno que otro, pero ni se sienten. Ya los mosquitos hacen parte. Pero ni se sienten, va. Y ya no mosquitos toda la cara. Y todo ahí. De uno. Salud, mi familia. Y bueno, amigos, hasta que este video. Gracias por verlo. Si te gustó, le puedes dejar un like. Batería de teléfonos, el Xiaomi. Pinche iPhone se lanza como si nada. ¿Qué después de que le dieran como cajón que no cierra? Qué pedo. Acá después tiene que como cajón que no cierra derrotada. Amigo, la destruyeron. ¿Qué mamá te estamos viendo? Llevo una amiga a mi casa para terminar una tarea. Mi viejo salió culión igual que el papá. Igual que el papá dice. Ese papá está bien loco. Impresiones. Tus padres deben estar muy orgullosos. ¿Por qué te compras cada año el FIFA? Si es siempre el mismo juego. Yo. Me encanta. Mi abuela. Alguien morirá esta noche. ¿Es cierto? Persona que piensa. Solo para eso me... Cerámica. Que somos de Perú, vamos a entender este gran troll. Esto es injusto. Canta que ni podrás hablar. ¿Cómo vas a ponte ruleta? Amigo, qué buenos insultos acabo de sacar de aquí. Yo de niño jugando a los encantados en primaria, correteando solo a mi crush. Güey, a tope, corriendo detrás de... Eso es ser inteligente. En tus genes. Güey, qué rico se ve. Güey, algo me dice que le va a hacer doler o algo malo va a pasar, güey. Algo le va a hacer, güey, que le va a hacer doler. Ok, eso no me lo esperaba. Oops, I dropped my pencil. No puede ser tan tonto, hermano. Que no puede, XD. No, güey, qué pedo. Eso no son amigos. Cuando tu novia se está cambiando y entras al cuarto. Perdón. Qué bien, es hombre. Perdón por llegar tarde. Te lo juro que me la creí. Mi amor, ¿cómo se llama lo que decimos que nuestros hijos nunca van a tener? Tu ADN. No, nosotros somos muy como que nos apuramos y decimos, uy, nuestros hijos no van a tener. Paciencia. Eso, mi amor, hay que saber tomarse un tiempo a veces para... Güey, la neta sí me dio mucha penita el compadre. Ey, es cierto, ¿verdad? No deberían sufrir de eso. Gracias. Güey, güey, te pasaste de madres con el chino. A la madre. Ok, este video fue muy raro. Lo mejor es salir con la chica de la iglesia que si venga y se entera, después rezamos juntos y le echamos la culpa al diablo y todas esas cosas. Sí. Qué pedo, está buenísima esa, no la sabía. Sofía, vuelve. Sofía, por favor, perdónalo. Asesino, trolea a Nitro. Dime, ¿te gustaría ver ganar a Chile? Miles de veces, pero ahora para que asimile. Te voy a decir algo puto. Me gustaría ver ganar a Chile y no lo he visto. Yo estaba en el grupo. ¿Te gustaría ver Galicia o más bien ver Madrid? Porque sé que si sigo haciendo ejercicio me voy a poner bien buenota y irresistible. Y pues voy a andar, todos los hombres van a andar atrás de mí, todos sus novios. Y pues digo, no, pues mejor no hago ejercicio para evitar ese problema. Mira, compadre, qué buena excusa para ir al gimnasio. Está Valentín Oliva, más conocido como vos, en estas conversaciones en La Nación. Muchas gracias. ¿Vos cómo te digo? Vos, Valentín. ¿En tu casa cómo te dicen? En mi casa, hijo. Es que es cierto, ¿qué más le van a decir? No manches. El día que aparezca en los créditos, le pagaré a Mariana XD. Mariana, hay una mamá que te paga mañana. ¡Cállate! Bueno, ya vimos Gravity Play. Ahora memes random. Soy tan emo que mi corazón bombea petróleo a la... Hombre, decir ups siendo cirujano. Decir ups siendo físico nuclear. Físico nuclear, ups, dijo. Un gran estallido nuclear que le resultó tonto. Tutorial de cómo mirar. Joven para ser tan... ¡Que no te por... Que me perdones. Hay una araña. Solo quiero que entiendas. Cubierto para hombres. Oye, el niño se convierte en hombre. Sin presión. Alguien morirá esta noche. Uy, ¡Amigo, qué miedo, güey! ¡Vamos a morir todos! Se muere. Le darán a la luna a mi abuela. Alguien morirá esta noche. Alguien dice. La abuela no es paracaidista. Uno cuando ella habla contigo se puede notar. Fila, estudiantes. Paracaidistas. Estudiantes.
Se mató al paracaidista, no se llevó la mochilita con el paracaidista. Tratado en el microbús. Si su hijo no vale nada, no pague su pasaje. Mi mamá se cobra uno. Consejo, a la mujer no se le pregunta ¿cuándo nos vemos? Eso le da opción de soltar 1.5 millones. Adiós. Bicho, soy el primero. Ay, 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 ay. Recibe el... 1.5 millones de globos. Tiene el noticiero que más... por favor. La sucia ramera. Mientras tanto, en la publicidad de YouTube. No sé qué están vendiendo, pero me interesa. El salón sagrado de los vírgenes. No la puedo creer. Si Messi se fue del Barcelona. Mientras tanto, en el chat de... Salón salado. Hitler. Salón salado. Mejores amigos. Sí, bebé, corazón. ¿Jugamos un Call of Duty chula? Oye, no, ya no hay que jodear por respeto a mi novia. Y todavía te una colchada para hombre. Voto el que no le... Pasa, oye, mi sí. En otra... Radical. Radical. Sacerdote CrossFit, el religioso que impacta con su rutina de ejercicio en Instagram. Uy, ay, ala, ala, no, ala, ala. George, ¿quieres algo? Haría cualquier cosa por ti. Lo que sea. Güey, es el trans más bonito que... Ay, lo que sea, dice. Listo, emoji de corazón. ¿Dónde compras tu ropita? Eres perfecta. No soy trans, ala, no. Chale, ya la cagué. Mientras tanto, en YouTube, un día 5... No soy trans. Un día sin comer ni beber absolutamente nada. Ni beber absolutamente nada. Reto. La primera vez en Venezuela, ¿verdad? Primera vez. What the fuck, camas anti-sexo. Número 2. Ley of Legend. Gimnasio para mi preciosa virginidad. No te prometo una vida de ricos, pero sí date rico todos los días de tu vida. Los memes insanos que pone. Modo sexo permitido. Soy tu compañero. Yo nazco, Dios. Soy gracioso. Derechito a Latinoamérica. Soy gracioso derechito Latinoamérica. Ay, entonces terminamos entonces. ¿Qué más sigue? A ver, entonces. Yo vivía en la primera cumbre presidencial del Grupo de Diálogo de Seguridad Cuadrilateral. EU confirma el desalojo de 15.000 indocumentados haitianos de un campamento del Río. EU llega a acuerdo de contra la directora financiera de Huawei, detenida en 2018. Cancelan todos los vuelos a La Palma por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Un pasajero del metro encuentra una inusual forma de subir las escaleras mecánicas. Está que arde la situación migratoria en Estados Unidos con Haití. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, confirma que las autoridades desalojaron a unos 15.000 indocumentados haitianos de un campamento en Del Río, en medio de la tensa situación migratoria en Texas. Nuestra corresponsal Pamela Quebec nos amplía en directo. Hola Pamela, cuéntanos más sobre esta situación del desalojo en Texas. Carla, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. No queremos que México sea un campamento de inmigrantes. Así lo ha dicho este día el presidente López Obrador desde su conferencia de destino al Río. Queremos. Porque si no, continuamos con lo mismo. Es retenerlos, ponerlos en albergues. Estados Unidos no invierte en América Latina, en el Caribe. De igual manera, critican. Existe un alto índice de violencia a causa de las bandas delincuenciales y aseguró que es todo esto en conjunto la razón por la que la gente está huyendo. Se cuestionó además en dónde están los organismos de defensa de derechos humanos a nivel internacional y aseguró que en este tema no se trata de darle espalda y voltear a otro lado, sino atender la problemática de fondo. Mientras esto declaraba el mandatario mexicano, su homólogo Joe Biden condenó el maltrato que recibieron los migrantes como una auténtica vergüenza y aseguró que los culpables iban a pagar. Así dijo. La gente lo va a pagar. Viendo a los migrantes, el de la Casa Blanca. Las necesidades que se aplican a todos los... Como dato duro, la UNICEF ha señalado que 2 de cada 3 migrantes de nacionalidad haitiana son mujeres y menores de edad, incluidos recién nacidos. Así pues, la frontera entre México y Estados Unidos y todo el drama que allí se vive sigue siendo tema de conversación en el mundo entero. Muchas gracias, Pamela, por tu reporte. Bueno, no sé qué otro canal reaccionar. Chingo amiga.
Todo se pasa en México, me da mucha risa. Las mamás de México no tienen problemas de esto. Puedes salir, la verdad, eres ingeniero. Ingeniero. Soy ingeniero químico. Qué bien. Ingeniero químico, dice. Todo se pasa en México, me da mucha risa. Las mamás de México no tienen problemas. Estaba hablando con mi novio y mi amiga y estábamos muy felices hasta que me dijo esto. Yo no estaba aquí. Ay, mi novio no está aquí por su chamba. ¿Qué chamba? ¿Será chava? O sea, tiene su chava y es tu novio. Y le pregunté para estar segura. Amor, ¿qué chamba? Y me dijo, Jale, es jale. ¿qué es jale? Pretendí que entendí todo, pero la verdad no entendí nada. Quiero mi chisme. Jale. Chamba es trabajo. Jale. No entendía nada. Hay muchas formas de llegar al trabajo, pero InDriver es por mucho la más cómoda. Cuando mi mamá vino a México, fuimos a Oaxaca para turistear, pero ahí pasó algo muy largo. Toda la familia de mi novio que está en Oaxaca y empezaron a pelear. La mamá de la novia vino desde Corea. Creo que vino para pedir la mano. ¿Cómo? Pero el hombre tiene que pedir la mano, ¿no? El beso en Corea es el bebé. Entonces, ¿qué vamos a ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a preparar la boda? Yo no puedo ir hasta Corea, tiene que ser aquí. No, pero tal vez vino aquí para pedir la mano para llevar a Corea. Mi mamá no sabía qué está pasando, solo disfrutó Oaxaca y se fue a Corea. Pero desde ese día su familia empezó a meter a mi novio. Bueno, mijo, ya dime, ¿dónde va a ser la boda? ¿Dónde va a ser la boda? Dice. El juego de cámara. Willy Rex, extraordinario Emiliano. ¿Cómo vas? Por aquí ha pasado el cuento, la vuelta de por aquí. Y dime qué tal anda, quiero saber. Del... Nuestra casa, perdón. A medio hacer. La verdad que bastante mal. Vale, las estas... Hay que coger... Estoy recogiendo las cacas. Sí. Es como si dicen así... Una cosa de... Hay un momento en el que te pone... ¿Pero qué es esto? Menos. Clarísimo. Se sube. No, lo voy a coger y lo voy a ¿Pero poner qué aquí. veo? Aquí los dos. Supongan que sea... Mira, ¿sabes lo que puedo hacer, Willy? ¿Sabes No. lo que sí puedo? No mates al cerdo, ¿eh? ¿Sabes lo que sí puedo? Mira, atento. ¿Estás viendo esto? No, Farga, no, de verdad, ¿eh? ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? ¡Ya está! Te voy a... ¡Ya la Belinda! No, no la mate, Ahora no te toca la mate, a ti, no la mate, Belinda. que no estamos... Bueno. ¿Qué otro matispano, verdad? Bienvenidos a una nueva sesión de meditación. Quiero que escuchen el sonido del mar y empiecen a relajarse. Ay, que relajarse con eso.
Estoy Gente, acá estoy en medio del bosque. Tengo miedo que me parezca tipo un Slender, hermano. Dice aquí. Algo. ¡Ah! ¡Boluda! ¿Qué le pasó? ¡Boluda! La concha de la luna. La concha de la lora, dice. Una lora y una concha en el teléfono. No tiene lora, creo yo. Ese no es lora de verdad. Solo es una imagen. Gente, acá estoy en medio. Y bueno, yo creo que ya terminamos prácticamente. Porque no puedo reaccionar a datos interesantes porque no hay o qué decir. No hay o que articular palabras. En cambio esto sí hay o que decir algo. A ver. Refugio mental. ...26 cosas que te confundirán por completo. Hola a todos. ¿Te gustaría pasar los próximos 10 minutos completamente desconcertado? Entonces estás en el lugar correcto, porque hemos reunido cosas muy extrañas en esta selección. Aterradoras obras de arte. Esto es lo que ocurre cuando los mejores cosplayers de un evento se reúnen para comer. ¿Qué más pueden hacer? Tienen que comerse la pizza en su disfraz. Es imposible quitarse todo el maquillaje y luego pasar 5 horas poniéndoselo de nuevo, ¿verdad? POV, estás jugando a Minecraft, pero en la vida real. Y sí, el mapa no se carga de nuevo. Solo tienes que esperar a que se solucione el error. El error. Que no así era Minecraft. Tiene este aspecto. No, en serio. Es como una escena de acción de una película de superhéroes, ni más ni menos. O un nuevo dron de la Guerra de las Galaxias, capaz de eliminar a los enemigos con una ráfaga de fuego. Pero ¿cómo llegó allí? Una pierna falsa. Bacterias halófilas, creo yo. No. Son cilios. ¿Sabías que en Florida Bueno, cilios no exactamente. hay un parque zoológico de Disney? Se llama Animal Kingdom y puede ser gráfica gigante. En realidad, detrás de ella hay una chica normal y corriente, camuflada y con zancos. Pero comparados dicen que es causada por ciertos fertilizantes y por un clima atípico. Esta visibilidad el arte tiene que evocar emociones fuertes, y hay pocos artistas contemporáneos visitantes de sus exposiciones que cuentan con la utiliza la energía gratuita de la naturaleza para hervir agua para el té, cocer arroz u hornear batatas. ¿Cómo es posible? Se dice que como si estos chicos atraparan olvidarla. La escultora era audaz e ingenioso. A otros les pareció que era indignante y vulgar. ¿Y a ti qué te ha parecido? Probablemente el mejor regalo del Día de los años, pero esta con más información del web pies mecánicos año en uno de los árboles, pero en realidad se trata de una seta poco habitual. La especie se llama Ericium erinaceus o melena de león. Por cierto, es comestible y los expertos dicen que sabe un poco a pollo. ¡Wow! Nosotros pensábamos que los arqueólogos serían un poco más cuidadosos al tratar con las frágiles geodas, pero el hecho es que esto no es una geoda en absoluto, o mejor dicho, pesaba más de 20 kilos. Sección perfecta Push to link contra los invitados no deseados. Con esta campana, probablemente también notaste que la boca de la máscara se movía, ¿verdad? ¿O te acabamos de proporcionar otra pesadilla? $100 a que no has visto un coche. Es cierto, la boca de la máscara se movía. Con tantos caballos de fuerza en tu vida. Buen time.
Refugio mental. Hola a todos. Te advertimos que no deberías hacer planes, hacerlo todo 20 veces. ¿Por qué? Pero truco y y cuéntanos los resultados en tus comentarios. Sacaremos a los TikTok de plástico para una ilusión óptica. Es un poco más difícil de hacer de lo que parece, pero el lado positivo es que no necesitas ni accesorios ni ayudantes para hacerlo. Cuéntanos en los comentarios si consigues repetirlo. Una idea brillante para un desayuno original. Solo tienes que coger un poco de pan, aplastarlo en los lugares adecuados para crear un dibujo, tostarlo y disfrutar de la reacción de la persona para la que lo has hecho. ¿También pensaste que alguien abriría la puerta y el entrenamiento acabaría en fracaso? No, en este caso todo estaba planeado. Y está claro que ha llegado el momento de que esta chica vaya a la competencia de Strongman para demostrar a los chicos quién manda. Son datos y hay que darlos. Aunque veas este vídeo 10 veces en cámara lenta, tu cerebro seguirá sin entender el orden en que la chica mueve las manos. ¿Las está cambiando de lugar? ¿Son manos de verdad? ¡Ah! Otro truco sencillo y genial. Coge un diente de león maduro y colócalo en una jarra y el líquido es tan fuerte No quiere, es repelente del líquido. que incluso se niegan a interactuar entre sí. Si tus padres piensan que los Pop-It son pena intentarlo, ¿no? Sí, ¿te has preguntado alguna vez cómo arreglan las servilletas en los restaurantes? Resulta que un diseño así requiere mucho trabajo con las manos y un plato. Un truco que siempre funciona. Con superficial. Puedes probarlo tú mismo, aunque probablemente tardarás mucho en limpiar el frasco. Eso es porque la canela es esencialmente virutas de madera molidas. Ahora, reconocible si lo calientas con una plancha. ¿Es una especie de palo especial? Para nada, es simplemente el resultado de mucha práctica. La varita no ha ido a ninguna parte. Ahí está, en la manga del chico. ¿Cómo se las arregló este tipo para hacer esto? Probablemente eliminó la caja durante el montaje. No hay otra explicación. No, la verdad es muy diferente. Ahí está, mezclándose perfectamente con el entorno. Aunque algunos de los usuarios en los comentarios del vídeo sospechan que la caja fue repintada ya en la fase de edición. Pero tendremos que creer en la genialidad de este tipo y seguir practicando. Bolsa de té, retiras el contenido, la enderezas y haces un cilindro de papel como en el vídeo. Cantidad necesaria de humedad de la yema para una consistencia muy agradable. Pruebas. Para hacerlo necesitas la parte de la caja de cerillas en la que suena. Y por último, un experimento para matar 2 pájaros de un solo tiro. En primer lugar, puedes grabar un vídeo ASMR genial. Y en segundo, humedece cada pétalo. ASMR genial, dice. Bueno, ya terminamos con todos, ¿verdad? Bienvenido a un nuevo episodio de curiosidades que seguramente no sabías. Vamos a verlo, que está buenísimo. Número 20. Mira esto, aunque parezca la creación de algún tipo de runa mágica de fuego, es en realidad el proceso que se usa para crear rejas decorativas de forma tradicional. Para lograrlo, los herreros crean un delicado molde de arena en el que se pueden apreciar todos los detalles y curvas que tendrán que descubrirse en todas las individuales de este entorno. Algunos de los pocos en la que guarda los huevos. Cabal, se forma la cosa. Los utilizados sombra. Debido a esta extraña estructura similar. Aunque parece algún tipo de anomalía. Los ciliados. Ah, esa es levitación acústica. En el espacio-tiempo. Esto que ves aquí es el aire para hacer volar materiales. Número 16. ¿Sabías que en realidad el único pigmento en el iris humano es de color café? Sí, así es. Lo que pasa es que el cristalino de los ojos refleja la luz. Y a esto y luego verde. Ahora los ojos azules no tienen casi pigmento. Entonces reflejan la luz. La coloración se debe a la refracción únicamente. Lo que genera ese tono. Refracción. 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 Celeste. Los lentes de sol. Francés a la hora de usar herramientas. En este caso, las gafas de sol se le cayeron a una persona en el recinto. Y este amigo entendió de forma casi inmediata cómo debía usarlos. Pero eso no es todo. Se sabe que muchas veces los orangutanes salvajes entienden el uso de las herramientas humanas como esta de acá. Aunque quién sabe si entenderá lo peligrosa que es esa sierra.
Número 14. Estos son uno de los habitantes más extraños. El nombre en su forma no importa que los pelos de podría Oriente Medio. Son conocidas como nubes de santería. Son realmente imponentes. Parecen como un muro entero de mal clima que se hace. Número 12. Estas mostró afortunadamente la invención de los antibióticos ha hecho que sea posible recuperarse, lo cual era La pulga de las ratas. prácticamente impensable en la Edad Media. Número de forma amenazante. Es decir, estos rápidos segundo. Y aunque no lo parece mucho, en la escala de cangrejo es equivalente a las velocidades de una gacela. Lo más Alcanzan grandes velocidades por metro. interesante es que pueden correr de forma indefinida ya que tienen 8 patas y usan solo 4 para correr. Por lo que si las 4 primeras se cansan, pueden usar las otras. Y así sucesivamente. Número Qué interesante. 10. ¿Alguna vez te habías preguntado cómo demoler un rascacielos? En un principio no creería que sería en las que En China hacen rascacielos en un día. explosiones serían demasiado peligrosas para sus alrededores. Aunque en la historia solo un puñado de edificios mayores están muriendo a un ritmo alarmante. Pero no son las que popularmente un riesgo de extinguirse. Y no es algo que existe entre las abejas comunes y las plantas. Por ejemplo, la papa y los tomates se polinizan por medio de los abejorros y no de las abejas comunes. Y estos están en riesgo por múltiples factores. Abejorros Número 8. y abejas comunes. Entendido. Así es como se ve el kayak en aguas blancas. Es decir, aquel que se practica en las partes más rápidas de los ríos. Y sí, es tan peligroso como suena. Aunque un dato curioso sobre este es que la práctica es realmente vieja. Tanto así que se sabe que los primeros... Parece que nuestro Santilla Volpo creó este de una zanahoria para los 6. Para que básicamente todas las avispas que salgan a defender el nido sean absorbidas de forma rápida y eficiente, evitando que ataquen en más y dejando el nido desprotegido en cuestión de minutos. Y listo para desensamblar. Es algo cruel con las avispas, pero se sabe que son extremadamente peligrosas, en especial si están cerca de una casa. Y mira, cuando el nido es finalmente destruido, las larvas que quedan son usadas como alimento para las gallinas. Ay, no. Número 5. Estos inusuales amiguitos son los gerbos. Se trata de roedores que están ultra especializados para vivir en los ambientes más áridos y desérticos del mundo, y se encuentran principalmente en los desiertos de África y Asia. Como puedes ver, sus patas traseras están increíblemente desarrolladas, y las usan junto con su cola para dar poderosos saltos por el desierto. Sus patrones de movimiento son extremadamente caóticos, y hacen esto para que sea casi imposible predecirlos. No beben agua ni orinan, ya que sus cuerpos están adaptados para sacar el agua de la comida y conservarla el mayor tiempo posible. Y mira, algunas especies tienen orejas gigantes. Qué lindos, ¿no? Número 4. El creador Mark Rober quiso crear la máquina perfecta para rebotar piedritas en el lago, y para ello inventó este pequeño robot. En un inicio era tan solo una catapulta diseñada para lanzar las piedras de forma lateral, pero poco a poco fue modificándolo y usando mejoras ingeniosas, como partes ajustables que fueran análogas a las articulaciones humanas, lo cual le permitió ajustarlo y encontrar los ángulos perfectos para rebotar las pequeñas piedras. ¿Qué te puedo decir? A veces solo basta con crear algo divertido. Número 3. Las personas de la Europa medieval tenían un entendimiento algo limitado del mundo, ya que posturas como elefantes que pudieron. ¿Quién sabe? A lo mejor nuestras ilustraciones de los alimentos son en efecto los más pequeños del mundo. Malas ilustraciones de los animales. Por lo general se la pasan en el mar. Es más, son más acuáticas, vienen a verlos y aunque eso puede ser problema uno. Mira esta estructura. ¿Qué crees que sea? Bueno, si arañas. sufres de aracnofobia, quizá no te guste la respuesta. Se trata son primos de las arañas. Los opilones son herbívoros y solo comen algas y moho, por lo que ni siquiera tienen veneno. Son algo así como arañitas herbívoras. Y como puedes ver, son seres gregarios que forman enormes enjambres para protegerse de los depredadores. Pero a diferencia de las hormigas y abejas, no trabajan juntos, solo se hacen compañía. Ahora cuéntanos en los comentarios cuál fue la curiosidad que más te gustó. Si te pareció que el video está buenísimo, compártelo con tus amigos y suscríbete para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Acá te dejamos otros Video buenísimo. Hay pruebas financieras de que todo es real. En 2007, los ejércitos de Estados Unidos gastaron la increíble cantidad de $14 millones en investigación de mamíferos marinos, mientras que entrenaba hasta 75 delfines. Estos comandos de criaturas marinas eran tan buenos en su trabajo que se cree que es posible que te perdone por pensar que... Aunque no me verás agregando una berenjena en mi ensalada de frutas en el corto plazo. Entonces, ¿dónde deja esto a las fresas? Botánicamente se clasifican como frutas accesorias, como las piñas y los higos, cuya pulpa se desarrolla a partir de un único receptáculo de flores. Es esta carne roja la que está incrustada con lo que técnicamente es la fruta real, que la gente suele considerar sus semillas. Entonces, no solo una fresa no es una baya, sino que sus semillas ni siquiera son semillas reales. ¿Alguien más empieza a pensar que toda la vida es una mentira? La verdadera fruta prohibida. Una de las historias más antiguas y conocidas de la Biblia gira en torno a 5 personas principales: Adán, Eva, Dios, Satanás en la forma de una serpiente parlante y una manzana. La historia cuenta que Dios crea a Adán y Eva y les permite vivir en un jardín muy bonito, y dice que pueden comer cualquier cosa, excepto las manzanas que cuelgan del árbol del conocimiento. Alerta de spoiler: la serpiente de Satanás persuade a Eva para que se coma la manzana y de repente ambos son desterrados. Este famoso cuento se ha perpetuado y transmitido a través del arte, ilustraciones, animaciones e incluso películas durante siglos. Pero aquí está la parte extraña. La fruta que come Eva no es una manzana. No estoy bromeando. A pesar de todas las historias que puedes haber escuchado, no se menciona en el libro de Génesis original que la fruta sea una manzana. Traducido del hebreo original, la historia solo se refiere al fruto del árbol. Con eso en mente, esta fruta prohibida podría haber sido cualquier cosa que crezca en un árbol, como un higo, un melocotón, una pera, una granada, o tal vez incluso un durazno, o tal vez incluso un durian. No quería elegir uno de esos mientras estaba en mi traje de nacimiento. No hubo 3 reyes magos. Si los dioses molestos se enojaron al enterarse de la falta de manzanas en la Biblia, entonces realmente van a odiar lo que viene después. El cuento de los Reyes Magos es un cuento navideño popular para los cristianos de todo el mundo. Pero incluso los más devotos de ellos probablemente no se han dado cuenta de que en ningún momento del libro original de Mateo hubo específicamente 3 Reyes Magos. Se supone que eran 3 porque en la Biblia presentaban 3 famosos obsequios de oro, incienso y mirra para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero entonces, ¿qué hay de las referencias de la Biblia de los 3 reyes? Puedo oír llorar a ciertas personas. Bueno, curiosamente el libro de Mateo en el Nuevo Testamento no apoya la interpretación de los 3 reyes. 3 reyes era solo una frase de una profecía en el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. En otras palabras, no sabemos con certeza cuántos reyes realmente aparecieron. Podrían haber sido 4, 5, 20 o hasta 100. Bueno, es para que cantar villancicos sea mucho más interesante este año. Tomando la médula. Todos sabemos que las sandías son Mucho más verdaderos, pero lo que quizás no sepas es que no... Qué interesante esa historia, ¿verdad? Los Reyes Magos no dice cuánto, va. Siempre lucieron así. Alrededor de
deliciosas y menos de la médula amarga que almacena semillas. Eso significa que las sandías que disfrutas han sido diseñadas para tener el aspecto y el sabor que tienen hoy. Pero esos esfuerzos de ingeniería no se detienen con las sandías. Los melocotones grandes y jugosos que muchas personas disfrutan, en realidad comenzaron como frutas pequeñas, como cerezas con muy poca pulpa. Fueron cultivados en 4000 a.C. por los chinos y aparentemente sabían más a lenteja que a fruta. Sin embargo, avanzando rápidamente hasta hoy y después de 6000 años de cría selectiva, estas frutas ahora son 64 veces más grandes, 27% más jugosas y 4% más dulces. Puede que no sea buena en matemáticas, pero creo que eso las hace 100% mejores. La Tierra no es redonda. Gracias a la innumerable cantidad de pruebas que nos proporciona la fotografía y la física, todos sabemos que la Tierra es redonda. Pero a pesar de lo que te han enseñado en la escuela, en realidad no es una esfera perfecta. Y antes de que la sección de comentarios de este video se convierta en todo un festival de terraplanistas, no, tampoco es un disco. La Tierra no es perfectamente sólida, lo que significa que a medida que gira a través del espacio, la fuerza centrífuga arrastra la masa dentro de ella hacia el ecuador, mientras que los polos no se ven afectados. Esto da como resultado que la Tierra se abulta ligeramente en el ecuador, haciéndola parecer ligeramente aplastada. Énfasis en el leve. El efecto es tan pequeño que la Tierra es solo un 0.3% más ancha en el ecuador que entre los dos polos. Puede que no parezca mucho, pero sigue siendo un bulto enorme de 41 kilómetros. En perspectiva, son más de 94 edificios en Empire State, apilados uno encima del otro. Tal vez desde esa altura los terraplanistas finalmente podrían obtener algo de perspectiva. Cleopatra no era egipcia. Cleopatra es sin lugar a dudas uno de los gobernantes del antiguo Egipto más emblemáticos de todos los tiempos. Ha sido retratada en la pantalla grande y en obras de arte como una belleza brillante que reinó suprema como la máxima reina de Egipto. Pero a pesar de todos sus adoradores, discípulos y representaciones de diosas, Cleopatra no era egipcia. En realidad fue la última de una dinastía griega macedonia llamada Ptolemaica, que gobernó Egipto desde la época de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. Pero no ser étnicamente egipcia era el menor de los problemas de Cleopatra. Como muchas familias reales de la época, la línea Ptolemaica a menudo se casaba dentro de la familia para mantener sus líneas de sangre puras. Fue una práctica tan común que los investigadores creen que los padres de Cleopatra probablemente eran hermanos. Bueno, si una mujer no egipcia que es producto del incesto puede convertirse en reina suprema de Egipto, supongo que cualquiera puede lograr cualquier cosa. Monumentos de mamut. Los mamuts lanudos son una especie de paquidermos. Se extinguieron debido al cambio y Mark Chavans estaban 3 veces. Monumentos de mamuts y cosas que no son de Egipto. O lo que se supone la ciudadanía egipcia. O lo que sea. Ciudadanía egipcia, digo yo. Étnicamente egipcia. Es increíble pensar que esta idea estuvo destinada a convertirse en el tapiz más feo del mundo. Rádula. La mandíbula corta trozos de comida más grandes, como hojas, que luego la rádula raspa hacia abajo, ya que actúa como un diminuto rallador de queso. Pero no todas las bocas de caracol tienen el mismo aspecto. Los caracoles misteriosos, por ejemplo, son gasterópodos acuáticos, cuya rádula se encuentra en una estructura flexible que se mueve dentro y fuera de su boca mientras hurgan. Esto les permite masticar materia orgánica mientras también usan la boca para permanecer succionados hasta la superficie en la que están pegados. Y pensé que esos dientes de rallador de queso eran lo suficientemente horribles cuando no se movían. Los ratones pueden desarrollar partes del cuerpo humano. Cuando los trasplantes de órganos se volvieron cada vez más, pensaron experimentar con la posibilidad de cultivar esa regeneración de tejidos en sujetos vivos. Es este descubrimiento científico esencial el que ha permitido a los médicos volver a hacer crecer las características basadas en el cartílago en los seres humanos, como esta oreja que creció en el antebrazo de un soldado veterano después de perder la defensa del país. Una vez que ha crecido completamente en una parte del cuerpo que recibe un buen flujo sanguíneo, la oreja se puede trasplantar de forma segura al costado de la cabeza sin mucho riesgo. Y pensar que este increíble avance fue gracias en parte a un valiente ratoncito. Esto no es una explosión sónica. Si alguna vez has tenido la suerte de presenciar cómo un avión se vuelve supersónico, sabrás que lo único más impresionante que el sonido es la vista. Barrera de sonido y se ha hecho aeronave. Esto provoca una distorsión. Que tienen que ser las adecuadas, donde haya mucho aire húmedo y cálido. Es por eso que algunas explosiones sónicas como esta no tienen ese icónico cono de vapor. Sin embargo, incluso sin el cono de vapor, eso sigue siendo realmente impresionante. Bueno, esa es mi cosmovisión arruinada para siempre. ¿Qué hay de la tuya? ¿Alguno de estos hechos extraños puso tu mente patas arriba? ¿Conoces? Eso sigue siendo las adecuadas, donde haya... Por lo tanto, el avión no necesariamente viaja a la velocidad del sonido, pero el aire que fluye sobre las alas sí lo está. Además de eso, las condiciones climáticas del sonido y parte por debajo. Por lo tanto, el avión no necesariamente viaja a la velocidad del sonido, pero el aire que fluye sobre las alas sí lo está. Además de eso, las condiciones climáticas del sonido, los conos de vapor parte del aire local, lo que obliga al aire a perder su capacidad para retener agua y se forma condensación, creando el cono de vapor. Pero solo para complicar las cosas, los conos de vapor aparecen de manera más prominente en un estado de vuelo transónico. Aquí es donde parte del aire alrededor de la aeronave fluye por encima de la velocidad del sonido y parte por debajo. Por lo tanto, el avión no necesariamente viaja a la velocidad del sonido, pero el aire que fluye es donde parte de la condensación. De hecho, que alrededor del aire no es la explosión sónica en sí, o al menos no del todo. Esta estallido de nubes parece aparecer de supersónico, sabrás que lo único más esto no es una explosión sónica. Si alguna vez has tenido la suerte de presenciar cómo un avión se vuelve supersónico, sabrás que lo único más impresionante que el sonido es la vista. Este brillante estallido de nubes parece aparecer cuando el chorro rompe la barrera del sonido y se ha hecho creer a muchas personas que se trata de una explosión sónica, pero no lo es, o al menos no del todo. Estas pequeñas nubes cónicas se llaman conos de vapor, un efecto físico que tiene lugar cuando algo se acerca a la velocidad del sonido, pero no es la explosión sónica en sí. A medida que la aeronave se acerca a la velocidad del sonido, que es una especie vertiginosa de 1200 km por hora, se forman ondas de choque alrededor de la aeronave. Esto provoca una discontinuidad en la presión y temperatura del aire local, lo que obliga al aire a perder su capacidad para retener agua y se forma condensación, creando el cono de vapor. Pero solo para complicar las cosas, los conos de vapor aparecen de manera más prominente en un estado de vuelo transónico. Aquí es donde parte del aire alrededor de la aeronave fluye por encima de la velocidad del sonido y parte por debajo. Por lo tanto, el avión no necesariamente viaja a la velocidad del sonido, pero el aire que fluye sobre las alas sí lo está. Además de eso, las condiciones climáticas tienen que ser las adecuadas, donde haya mucho aire húmedo y cálido. Es por eso que algunas explosiones sónicas como esta no tienen ese icónico cono de vapor. Ah, ya entendimos. Por lo tanto, prepárate para volverte loco a otra zona horaria mientras echamos un vistazo al... Resulta que espagueti, una palabra italiana, es el sustantivo plural de todas esas tiras de pasta. Aquí hay un curso intensivo rápido de italiano. Una i al final de un sustantivo generalmente indica que es plural, donde una o una a indica su singular. Esto significa que una sola hebra de espagueti en realidad se llama espagueto. Y la locura de la pasta no se detiene ahí. Gnocco es el singular de gnocchi. Fettuccino es el singular de fettuccini y raviolo es el singular de ravioli. Pero esto me deja con una sola pregunta. ¿Qué demonios es un espagueti entonces? No creo que esté listo para saberlo. Dudoso Día de la Raza. Cada año los estadounidenses de todo Estados Unidos celebran el Día de la Raza. Dudoso Día de la Raza, entonces. Esta es una fiesta que conmemora al explorador nacido en Italia, Cristóbal Colón, que aterrizó en América y descubrió el mundo que a la mayoría de los estadounidenses les gusta creer. Las norteamericanas, el dominio de el tramo principal de
para la humanidad cuando Neil Armstrong. Bueno, desde el espacio no mucho se puede ver la moneda de China. Hizo la luna por primera vez en 1969. Pero mientras entonces, incluso sí me parece bastante sorprendente que el hombre haya ido a la luna antes de pensar en poner pequeñas ruedas en maletas. ¿Sabes qué más encuentro asombroso? El hecho de que todavía no hayas pulsado los botones de negros y suscribirte. No es mentira. Anímate y busca contenido más sorprendente y lleno de datos cada semana. Genial. ¿Dónde estábamos? Las nubes pesan 1 tonelada. Tan ligeras y esponjosas como parecen flotar en el cielo, las nubes no son tan ligeras como parecen. Las nubes se crean cuando el vapor de agua se condensa en pequeñas gotas sobre partículas, como polvo de marina que flotan en el aire. Todas las nubes están formadas por unas de estas gotas, pero aún son lo suficientemente ligeras como para desafiar la gravedad y permanecer en el aire. Ahora, los investigadores han calculado que los cúmulos de nubes promedios. Eso significa que estas nubes pesan las... Mal espíritu. Mal espíritu es. Rápido. Esto se debe a que las bacterias que habitan la piel prosperan en el hedor nauseabundo del olor corporal. ¿Qué significa que mientras las con lobos de mar, las máquinas eran tan buenos en su trabajo, con flores herbáceas más, pero las frutas como los plátanos nacen en la forma de una serpiente parlante y una manzana. Como un higo, un melocotón, una pera, una granada. Frase de una profesión de cientos de años los humanos. La innumerable cantidad. Puede que no parezca. Será el menor de los elefantes solo estaban vivos durante el periodo neandertal superfrío. Bueno, terminamos entonces. Ya vamos a ver si jugamos un jueguito en Cartoon Network. Adiós. Ve, adiós, digo. Bueno, en la próxima se supone.